El viento soplaba con fuerza en el cementerio, y el aire estaba impregnado de un silencio denso, casi palpable. Me encontraba de pie frente a la tumba de mi padre, las flores marchitas que había traído el día anterior yacían a su lado, como un triste recordatorio de que el tiempo no perdona. Aún no podía creer que él ya no estuviera, que su risa y sus consejos se hubieran esfumado en el aire. Era una sensación extraña, una mezcla de tristeza y soledad que me envolvía como un manto pesado. ¿Cómo estás, Clara?, preguntó mi madre, Teresa, manteniendo la mirada fija en el suelo, como si las palabras fueran un peso que no quería cargar. No lo sé, mamá. Solo, lo extraño, respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Intenté sonreír, pero la gesticulación me resultó forzada. Teresa suspiró y se acercó un poco más, pero había una distancia entre nosotras que parecía insalvable. En ese instante, me di cuenta de que el duelo no solo me separaba de mi padre, sino que también creaba un abismo entre mi madre y yo. Él siempre decía que el tiempo cura todas las heridas, continuó ella, con un tono que sonaba más a consuelo para sí misma que para mí. ¿Y si no quiere curarse?, pregunté, con un leve temblor en la voz. La verdad era que el dolor era tan fresco que no podía imaginar un futuro sin él. Mi madre se quedó en silencio, mirando la tumba, y en ese momento, entendí que su dolor era tan profundo como el mío. Pero había algo más en su mirada, un secreto oculto que nunca se atrevía a mencionar. Al cabo de unos minutos, decidimos marcharnos. El camino de regreso a casa se sintió eterno, como si cada paso estuviera cargado de dolor. Cuando llegamos, el silencio de la casa me envolvió. Todo parecía igual, pero a la vez, nada lo era. Me dirigí hacia mi habitación, deseando un momento de soledad para procesar mis pensamientos. Justo cuando me senté en mi cama, el sonido de mi teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de Javier, el viejo amigo de mi padre. Su nombre me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Había sido un hombre carismático, siempre lleno de historias y risas. Desde que mi padre había fallecido, no había tenido noticias de él. Hola, Clara. Lamento mucho tu pérdida. Estaré en la ciudad mañana y me gustaría verte. Si necesitas hablar, aquí estoy. Sentí un nudo en la garganta. Javier había sido una figura importante en mi vida, un amigo de la familia que siempre había admirado. Su apoyo me parecía un rayo de luz en medio de la oscuridad. Decidí responderle, mis dedos danzando sobre la pantalla. Gracias, Javier. Me encantaría verte. ¿A qué hora vienes? No pasó mucho tiempo antes de que él respondiera. Alrededor de las 6. Estaré allí. La tarde transcurrió lentamente, y cada segundo se sentía como una eternidad. La ansiedad me invadía. ¿Qué diría Javier? ¿Cómo sería su presencia en medio de mi dolor? A medida que se acercaba la hora, una parte de mí anhelaba su compañía, mientras que otra se sentía inquieta ante la idea de abrirme a alguien en un momento tan vulnerable. Finalmente, a las 6 en punto, el timbre sonó, resonando en la casa vacía. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y allí estaba él, con una sonrisa que iluminaba su rostro maduro y arrugado. Su cabello canoso brillaba a la luz del atardecer, y su porte era el mismo de siempre. Clara, dijo, extendiendo sus brazos para abrazarme. Lo siento mucho. Lo abracé, y en ese momento, sentí una mezcla de nostalgia y consuelo. Era como si, a través de su abrazo, pudiera sentir un eco de mi padre. Gracias por venir, Javier. No sé cómo. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No tienes que decir nada. Estoy aquí para lo que necesites, respondió él, con un tono suave que me hizo sentir un poco más tranquila. Mientras nos sentábamos en la sala, las historias de mi padre comenzaron a fluir en mi mente. Recuerdos de risas compartidas y aventuras pasadas. Javier era un fragmento de mi infancia, y su presencia era un recordatorio de lo que había perdido. La química entre nosotros era palpable, y a medida que hablábamos, me di cuenta de que la conexión que había sentido en el pasado aún estaba allí, latente, esperando ser explorada. La cena estaba impregnada de un aire nostálgico, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel pequeño comedor. La luz cálida de las velas danzaba sobre las paredes, creando sombras que parecían susurrar secretos del pasado. Javier, con su voz profunda y resonante,
Comenzó a contar historias sobre mi padre, historias que jamás había escuchado. Tu padre era un hombre excepcional, Clara. Recuerdo una vez, cuando éramos jóvenes, que decidimos hacer una travesura en el pueblo. Empezó, con una sonrisa traviesa dibujada en su rostro. Nos metimos en el lago a medianoche con una antorcha, tratando de asustar a los pescadores. No pude evitar reírme, imaginando a mi padre en su juventud, lleno de vida y travesuras. ¿En serio? No puedo imaginar a mi padre haciendo algo así, respondí, sintiendo como una mezcla de tristeza y alegría se apoderaba de mí. Era un rebelde, Clara, continuó Javier, con un brillo en sus ojos. Tenía un espíritu libre. A veces, me pregunto cómo terminó siendo tan responsable, tan serio. Su mirada se volvió melancólica, y sentí que compartía una parte de su propia historia. La vida nos cambia a todos, ¿no crees? Asentí, sintiendo que su presencia llenaba un vacío en mi corazón. Sí, lo creo. A veces deseo poder volver a esos días, a esos momentos en que todo era más sencillo. Javier se inclinó hacia adelante, acercándose un poco más. Tu padre siempre hablaba de ti con tanto orgullo. Me decía que eras su mayor logro. Esa chispa que tienes, Clara, él la veía en ti desde pequeña. Su elogio me hizo sonrojar, y por un momento, sentí que el dolor de su ausencia se desvanecía, como si su espíritu estuviera presente en esa conversación. Gracias, Javier. Eso significa mucho para mí, respondí, sintiendo que la conexión entre nosotros se intensificaba. Pero, de repente, su expresión cambió. Clara, hay algo que debo decirte, dijo, con un tono más serio. Tu padre tenía un secreto. Algo que nunca te reveló. Mi corazón latió con fuerza. ¿Un secreto? ¿Qué tipo de secreto? Pregunté, la curiosidad consumiéndome. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. Él y yo, estábamos involucrados en cosas que no eran del todo legales, confesó, su voz baja y cargada de significado. No quiero que pienses mal de él. Eran decisiones difíciles, pero eran tiempos complicados. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de cosas? Javier se detuvo, como si estuviera sopesando cada palabra. Tu padre se vio envuelto en situaciones que no podía manejar. Siempre trató de protegerte, de mantenerte alejada de ese mundo. No quería que cargases con su carga. ¿Y tú? ¿Tú sabías de esto? Mi voz temblaba, sintiéndome traicionada por la falta de sinceridad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía cómo. Quería que tu recuerdo de él fuera puro, sin sombras, dijo, su mirada fija en la mía. Pero ahora que estás aquí, creo que es importante que lo sepas. No quiero que su legado se base en mentiras. Mientras sus palabras se deslizaban en mi mente, decidí que necesitaba tiempo para procesarlo todo. La cena, que había comenzado como un momento de conexión, se había transformado en un laberinto de emociones y revelaciones. Necesito pensar en todo esto, murmuré, sintiendo que el peso de la verdad comenzaba a aplastarme. Javier asintió, comprendiendo mi necesidad de espacio. Lo entiendo. Solo recuerda que estoy aquí para ti, Clara. Siempre lo estaré. Esa noche, al cerrar los ojos, mi mente se llenó de imágenes de mi padre y de sus risas. Pero, en medio de esos recuerdos, una figura oscura emergió, una advertencia que no podía ignorar. En el sueño, vi a mi padre mirándome con preocupación. Clara, ten cuidado con Javier, decía con voz grave, como si sus palabras fueran un eco a través del tiempo. Desperté de golpe, el sudor empapando mi frente. No puede ser, murmuré, tratando de deshacerme de la sensación de alarma que se había apoderado de mí. Decidí ignorar su advertencia. Javier era mi amigo, alguien que había estado a mi lado en un momento tan oscuro. No podía ser una amenaza. Sin embargo, una parte de mí no podía dejar de preguntarse si había más de lo que parecía. La noche se hizo más profunda, y con ella, mis dudas crecieron, dejando una inquietante sensación de que algo estaba por cambiar en mi vida. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja intenso y dorado. Era un atardecer hermoso, pero a mí solo me recordaba lo oscuro que se había vuelto mi mundo tras la muerte de mi padre. Javier y yo habíamos decidido dar un paseo por el parque,
una forma de desconectar de la realidad y de los recuerdos que me atormentaban. Caminábamos juntos, y en cada paso sentía la calidez de su compañía, un bálsamo para mi alma herida. ¿Sabes?, dijo Javier, rompiendo el silencio. Me recuerda a los días de verano cuando éramos jóvenes. Tu padre solía traerme aquí. Siempre decía que este lugar tenía magia. Miré a Javier, su rostro iluminado por el resplandor del atardecer. Recordé las historias que mi padre contaba sobre su juventud, las risas y las travesuras. Era difícil no sentirme atraída por él. Sí, lo recuerdo. Era uno de sus lugares favoritos, respondí, tratando de mantener la voz firme. Javier se detuvo y me miró a los ojos, su mirada profunda y penetrante. Clara, sé que estás pasando por un momento difícil. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. No solo como un amigo de tu padre, sino como alguien que se preocupa por ti. Sus palabras me hicieron cosquillas en el estómago, una sensación que quería ignorar, pero que era cada vez más fuerte. Gracias, Javier. Aprecio tu apoyo, dije, intentando sonar casual. Mientras continuamos caminando, no pude evitar notar cómo sus manos se acercaban a las mías, como si quisieran entrelazarse. En un instante, nuestras manos se encontraron, y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. ¿Te gustaría ir a cenar esta noche?, sugirió de repente, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Hay un nuevo restaurante que he escuchado que es bastante bueno. Podría ser divertido. Asentí, sin pensar en las advertencias de mi madre. La idea de pasar más tiempo con él me llenaba de emoción, y por un momento, me olvidé del dolor que me rodeaba. La cena fue un torbellino de risas y anécdotas, y me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Javier tenía una forma de contar historias que hacía que todo pareciera más brillante. Pero a medida que avanzaba la noche, no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a casa, encontré a mi madre sentada en la sala, con una expresión de preocupación en su rostro. Clara, necesito hablar contigo, dijo, su voz tensa. Traté de ignorar el tono en su voz, pero mi corazón se aceleró. ¿Sobre qué, mamá? Sobre Javier. No me gusta esa relación que estás formando con él. No es quien parece ser. ¿Qué quieres decir? Es solo un amigo, mamá. Me está ayudando en este momento difícil. Eso es lo que él quiere que pienses, replicó Teresa, su mirada fija en mí. He conocido a hombres como él. No te dejes engañar. Me sentí frustrada. ¿Cómo podía mi madre juzgar a alguien que estaba siendo un apoyo para mí? Mamá, no puedes seguir viéndolo de esa manera. Javier es una buena persona. Ha estado aquí para mí, y eso es lo que importa. Clara, por favor. Solo te pido que tengas cuidado. No quiero que te lastimen, dijo, su voz ahora más suave, pero cargada de preocupación. Decidí no entrar en más discusiones. La atracción que sentía por Javier era cada vez más fuerte, y no podía dejar que los miedos de mi madre interfirieran en mi vida. A medida que pasaban los días, mis encuentros con Javier se hicieron más frecuentes. Comenzamos a salir más, y en cada cita, sentía que la conexión entre nosotros se intensificaba. La forma en que me miraba, la manera en que hablaba sobre mis sueños y anhelos, todo me hacía sentir especial. Un día, mientras paseábamos por el centro de la ciudad, Javier se detuvo frente a una pequeña tienda de antigüedades. Mira eso, dijo, señalando un reloj antiguo en la vitrina. Tiene historia. Creo que deberíamos entrar. Entramos, y mientras explorábamos, Javier tomó mi mano y me miró a los ojos. Clara, quiero que sepas que... En ese momento, el sonido de la puerta abriéndose me interrumpió. Era mi madre. Su mirada era una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz tensa. No sabía cómo responder, pero sentí que estaba en el centro de una tormenta. ¿Podría mi madre entender que, a pesar de sus advertencias, Javier era alguien con el que quería estar? La tensión en el aire era palpable. Aún así, no podía dejar que eso me detuviera. La atracción que sentía por Javier era más fuerte que cualquier advertencia. La vida era demasiado corta como para no arriesgarse. Mientras me sentaba en la sala, el ambiente era espeso, cargado de palabras no dichas. Javier había llegado a mi vida como un remanso de paz en medio de la tormenta que significaba la pérdida de mi padre. Sin embargo,
Su última revelación me había dejado sin aliento. El amor que había sentido por él se entrelazaba con una traición que no podía ignorar. Clara, tengo que ser honesto contigo, comenzó Javier, su voz grave resonando en la habitación. He estado enamorado de tu madre desde hace años. Mi visita también era para acercarme a ella. El aire se volvió irrespirable. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Miré a Javier, tratando de descifrar si estaba bromeando o si realmente estaba hablando en serio. ¿Qué? Logré articular, mi voz temblando. ¿Estás diciendo que todo esto, que nuestra relación, era solo un juego para acercarte a ella? Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos ardían con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. No, Clara. No lo entiendes. Tu madre y yo tuvimos algo especial en el pasado, algo que nunca se cerró del todo. Pero lo que siento por ti es real. ¿Real? Repliqué, la incredulidad invadiendo cada palabra. ¿Cómo puedes decir eso cuando me has mentido? Me has usado como un puente hacia tu verdadero deseo. La expresión en su rostro se tornó seria. No es así. Nunca quise hacerte daño. Pero la verdad es que no puedo evitarlo. Siempre la he amado. Me sentí traicionada. Una mezcla de rabia y tristeza se apoderó de mí. Era como si estuviera atrapada en una red de emociones contradictorias. Ya no sabía si lo que había sentido por él era genuino o solo un reflejo de mis propias inseguridades. Debo hablar con mi madre, dije, levantándome abruptamente. Necesito entender qué está pasando. Javier se puso de pie, extendiendo la mano hacia mí, pero la aparté con un gesto brusco. Clara, por favor, no. No quiero que esto nos separe. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que ignore lo que has revelado? Estás rompiendo todo lo que creía entender de nosotros. Salí de la sala, mi corazón latía con fuerza. La confrontación con mi madre era inevitable. La encontré en la cocina, organizando algunos documentos. Su rostro se iluminó al verme, pero la sonrisa se desvaneció al notar mi expresión. Clara, ¿qué sucede? ¿Qué tienes que ver con Javier? Pregunté, mi voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía. Teresa se quedó en silencio, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y culpa. ¿Cómo sabes eso? Él me lo dijo. Que te ama. Que tuvieron algo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me preparaste para esto? Ella suspiró, como si llevara un peso sobre sus hombros. Clara, no era el momento adecuado para hablar de ello. Lo nuestro fue en el pasado. Simplemente, no creí que importara. ¿No importa? Insistí, sintiendo como la ira se apoderaba de mí. Es el hombre que ha estado en mi vida desde que era niña. No puedo creer que me hayas ocultado esto. Teresa se acercó, intentando calmarme. Lo sé. Pero, querida, su voz se quebró. Tenía mis razones. ¿Cuáles son esas razones? Exigí saber, sintiéndome como si estuviera en medio de un laberinto emocional del que no podía escapar. Javier y yo tuvimos algo. Fue breve, pero intenso. Él era un amigo cercano de tu padre. No quería que te involucraras en un romance que podría terminar en dolor. A medida que sus palabras se deslizaban por el aire, sentí que mi mundo se desmoronaba aún más. La confusión se mezclaba con la traición, y no sabía en quién confiar. ¿Y ahora qué? Pregunté, casi en un susurro. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Teresa me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Clara, solo quiero que seas feliz. Pero no puedo decidir por ti. Me alejé, sintiendo que el espacio entre nosotras se expandía. Mi mente estaba en un torbellino, y no sabía cómo lidiar con la verdad que acababa de descubrir. La tormenta que había estado sintiendo dentro de mí no era más que un eco de la tormenta que se avecinaba en mi vida. No sabía si podría enfrentar la verdad que se ocultaba entre las sombras de los secretos de mi familia. La tarde cayó sobre la ciudad con una tristeza palpable, como si el cielo mismo estuviera de luto por la pérdida que aún me consumía. Me encontraba en mi habitación, mirando por la ventana mientras las luces de la calle comenzaban a encenderse. La decisión de alejarme de Javier pesaba en mi corazón como una losa. No solo me sentía traicionada por él, sino también por mi madre, Teresa. La revelación de que había tenido una relación con Javier en el pasado me había dejado aturdida. La traición se sentía como un frío que se apoderaba de mí. Clara, cariño, ¿puedo pasar?
La voz de mi madre interrumpió mis pensamientos. La miré desde mi posición, sintiéndome distante y cerrada. Claro, respondí con un tono más seco de lo que pretendía. Ella entró y se sentó al borde de mi cama. Su expresión era de preocupación, pero yo solo veía una sombra de lo que había sido nuestra relación. Te he visto distante. ¿Qué sucede?, preguntó con suavidad, tratando de acercarse a mí. Pero cada palabra de ella me hacía recordar la traición. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste tener una relación con él? Y luego venir a mí con toda esta amistad que no significa nada. Mi voz tembló, y un nudo se formó en mi garganta. Clara, no es tan simple. Javier y yo tuvimos cosas en el pasado, pero eso no cambia lo que siento por ti. Quiero que seas feliz, respondió, su tono lleno de sinceridad. ¿Feliz? ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que el hombre que me atrae también estuvo con mi madre? Es asqueroso, solté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Entiendo que esto es difícil de procesar. Te prometo que no hay nada entre nosotros ahora. Javier solo vino para ofrecerte apoyo, insistió, pero mis pensamientos eran un torbellino. La idea de que pudiera ser solo un apoyo me parecía tan ingenua. De repente, la puerta se abrió y Javier apareció en el umbral. Su presencia iluminó la habitación, pero también trajo consigo una oleada de emociones contradictorias. ¿Puedo hablar contigo, Clara? Su voz era suave, pero firme. ¿De qué? De cómo intentas entrar en mi vida a través de mi madre. La rabia brotó de mí como un volcán. No es así, Clara. Lo que siento por ti es real, respondió, acercándose un poco más. ¿Real? ¿Después de todo lo que he descubierto? No sé si puedo creerte, le dije, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Por favor, escúchame, suplicó, mirándome a los ojos. Eres el amor que siempre quise. Desde que te conocí, algo en mí cambió. No he podido dejar de pensar en ti. ¿Y qué hay de mi madre? ¿Qué hay de su pasado contigo? Mi voz temblaba entre la furia y la confusión. Eso fue hace mucho tiempo. Lo que sentí por ella no se compara con lo que siento por ti. No puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo mostrarte que mis intenciones son sinceras, dijo, su mirada intensa y apasionada. ¿Y si esto es solo un juego para ti? ¿Qué tal si solo estás tratando de llenar un vacío? Cuestioné, sintiendo que cada palabra suya podría ser una trampa. Clara, no soy un hombre que juega con los sentimientos de los demás. He visto el dolor en tus ojos, y quiero ser la persona que te ayude a sanar. Te prometo que solo quiero lo mejor para ti, afirmó, acercándose aún más, como si pudiera tocar mi alma con sus palabras. ¿Y si me rompes el corazón?, le pregunté, sintiendo que la vulnerabilidad me invadía. ¿Y si solo soy un sustituto de lo que realmente quieres? No eres un sustituto. Eres única, Clara. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que soy digno de tu confianza, dijo, y en ese momento, vi algo genuino en su mirada. Pero justo cuando comenzaba a ceder a sus palabras, mi madre interrumpió, su voz temblando. Clara, debes saber que mi relación con Javier nunca terminó del todo. No sé cómo explicártelo, pero hay cosas que no he compartido contigo. El aire se volvió denso, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Todo mi mundo se tambaleaba, y no sabía si debía confiar en ninguno de los dos. La confusión me envolvía, y las luces de la ciudad brillaban con la misma intensidad que la tormenta que se desataba en mi interior. La tormenta afuera azotaba con fuerza, los truenos retumbaban como si el cielo mismo estuviera enojado. Me encontraba en el salón, sentada en el sofá que aún conservaba el aroma a mi padre, tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos días. La confusión y el dolor me acompañaban como sombras persistentes. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, rompiendo el silencio opresivo de la casa. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla, y mi corazón se detuvo por un momento. Clara, busca el diario de tu padre. La verdad sobre Javier está en sus páginas. La advertencia me dejó helada. ¿Quién podría haber enviado eso? La mente me daba vueltas, intentando conectar los puntos. Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí hacia el despacho de mi padre. Recordaba vagamente que había un viejo baúl en la esquina, cubierto por una manta polvorienta. Al abrirlo, encontré un montón de papeles amarillentos,
Pero lo que realmente captó mi atención fue un diario de cuero desgastado. Mis manos temblaban mientras lo abría. Las páginas estaban llenas de la caligrafía de mi padre, y cada palabra parecía susurrar secretos escondidos. Comencé a leer en voz baja, el sonido de la tormenta resonando en el fondo, creando una atmósfera inquietante. Javier ha estado involucrado en cosas que no puedo comprender. A veces me pregunto si alguna vez conocí al verdadero Javier. La noche que todo cambió, él me prometió que dejaría atrás la vida que llevaba, pero mis instintos me dicen que no puedo confiar en él. Mis ojos se abrieron como platos. La descripción de mi padre sobre Javier no coincidía con el hombre carismático que había conocido, el amigo que me había abrazado con tanta calidez. Pero a medida que continué leyendo, la historia se tornaba más oscura. Él y yo nos metimos en un negocio que no podemos controlar. El dinero fácil nos sedujo, pero ahora estoy atrapado en un juego peligroso. Javier tiene conexiones que me asustan. Si algo me pasa, quiero que sepas, Clara, que él no es quien parece. La sensación de traición se arraigó en mi pecho. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Cada momento que había compartido con Javier ahora se teñía de dudas y desconfianza. Me levanté de un salto, el diario casi se me resbalaba de las manos. Tenía que confrontarlo, tenía que saber la verdad. Justo cuando decidí hacerlo, el sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era una llamada desconocida. Con el corazón latiendo desbocado, contesté. Clara, la voz al otro lado era grave, tensa. Soy Álvaro, un antiguo socio de tu padre. Necesito hablar contigo. Tu vida podría estar en peligro. ¿Qué? Mi voz salió casi en un susurro. ¿De qué estás hablando? Javier. No es quien dice ser. Tu padre se metió en algo muy oscuro, y creo que él está involucrado. La muerte de tu padre no fue un accidente. El aire se volvió pesado. Mientras escuchaba las palabras de Álvaro, los recuerdos de mis momentos con Javier se desvanecían, reemplazados por una creciente sensación de pavor. La tormenta afuera rugía más fuerte, como si el universo estuviera reflejando mi agitación interna. ¿Por qué debería confiar en ti? Pregunté, sintiendo que la rabia y el miedo se entremezclaban. Porque sé lo que hay en juego. Javier no te ama, Clara. Te ve como una pieza en su juego. Tienes que estar alerta, no puedes dejar que te atrape. Colgué la llamada, mi mente girando como un torbellino. Miré por la ventana, viendo cómo la lluvia caía implacable. El reflejo del agua en el cristal parecía simbolizar mi confusión. No sabía en quién confiar. Javier, el hombre que había comenzado a amar, o Álvaro, un extraño que prometía la verdad. Mientras la tormenta arremetía con furia, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La oscuridad que me rodeaba era solo un preludio de la tormenta emocional que se avecinaba. Tenía que prepararme para lo que vendría, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y en este caso, podría ser más letal de lo que jamás imaginé.